Damos comienzo a un nuevo comentario bíblico expositivo. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. En esta ocasión estaré compartiendo sobre el libro de Génesis, en Génesis, capítulo 28 y los versículos 12 al 15, donde dice: Y soñó, y aquí una escalera que estaba apoyada en tierra, y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios subían y descendían por ella. Y he aquí Jehová estaba en lo alto en ella, el cual dijo: Yo soy Jehová, el Dios de Abraham tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado, te la daré a ti y a tu descendencia. Será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur. Y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. He aquí yo estoy contigo y te guardaré, por donde quiera que fueres, y volveré a traerte a esta tierra, porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Nótese que el sueño debió de haber sido una sorpresa enorme para Jacob, ya que la triple repetición de he aquí da a entender que hubo sorpresa. Sin duda, la escalera tenía un significado simbólico, ya que un sueño tan nítido debe de contener un simbolismo más profundo. Entonces, ¿por qué una escalera? ¿Por qué los ángeles? ¿Por qué estaba Jehová en lo alto de ella? Quizá la respuesta sea para transmitir mediante una señal visible los que las palabras mismas transmiten cuando Jehová habla. La escalera simboliza la comunión ininterrumpida entre el cielo y la tierra, mediada por los ángeles santos de Dios e instituida por el cuidado y las necesidades de los hijos de Dios en la tierra. Nótese que los ángeles transportan las necesidades del hombre delante de Dios y la ayuda de Dios al hombre. Y es que por esa razón Jesús pudo decir, aludiendo específicamente a este pasaje de Juan capítulo 1 y versículo 51, donde dice: Y les dijo: De cierto les digo, que verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Aquí afirma que la verdad implicada era desplegada más significativamente en su propia vida, porque en él lo divino y lo humano se encuentran en perfecta unión. Así pues, cuando se lee y se estudia Juan capítulo 1 y los versículos 45 al 51, se puede apreciar claramente el uso que el Señor Jesucristo hace de esa figura. Por otro lado, algunos expositores opinan que la figura de la escalera tal como la usa el Evangelio de Juan es sumamente importante, porque en la escalera es una figura de Cristo. El reconocido comentarista y teólogo Morris dice respecto del simbolismo de la escalera, ya que él comenta que en este pasaje de Juan capítulo 1 y los versículos 35 al 51, el lugar de la escalera es tomado por el Hijo del Hombre. Jesús mismo es el nexo entre el cielo y la tierra. Juan capítulo 3 y versículo 13 nos dice: Nadie ha subido al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Él es el medio por el cual las necesidades del cielo son bajadas a la tierra. La expresión es, entonces, una figura de dición para decir que Jesús revelará cosas celestiales al hombre, un pensamiento que se desarrolla a través de este Evangelio. Fin del comentario de Morris. Por otro lado también, otro comentarista destacado como es Tarcher,
ha escrito sobre esto y dice que Jacob en Betel soñó de una escalera afirmada en la tierra que su extremo tocaba en el cielo. Génesis capítulo 28, versículo 12. Quizás ese era el pasaje que Natanael leía mientras estaba sentado debajo de la higuera cuando Felipe lo encontró. Y ahora aprendió que Jesús era la verdadera escalera por quien el gran golfo entre la tierra y el cielo se une. En él, la gloria del cielo ha descendido a la tierra, hecha visible en aquel que es verdaderamente hombre, y mediante el contacto con él, el hombre terrenal alzado al cielo. Fin del comentario. Nótese que Natanael fue llevado a Cristo por Felipe, quien creía que la mejor manera de propagar el cristianismo era proclamándolo, como señala Juan capítulo 1 y versículo 45, y que la apologética más profunda y más sencilla es ven y ve, como señala Juan capítulo 1 y versículo 46. Como se ha sugerido, Natanael probablemente estaba meditando y lo estaba haciendo debajo de una higuera, y el tema de su meditación era el sueño de Jacob acerca de la escalera. Cuando Jesús vio a Natanael, se le acercaba y le dijo: He aquí un verdadero israelita, en quien no hay engaño. Juan capítulo 1 y versículo 47. Es decir, a un verdadero israelita en quien no hay Jacob. El expositor Morgan asume que Jesús usó el sustantivo Jacob y que Natanael lo entendió claramente. Cuando Natanael oyó a Jesús decir que en él no había engaño, pudo haberse convencido en ese mismo momento del conocimiento sobrenatural del Señor para desnudar su alma delante de Dios, como sugiere Juan capítulo 1 y versículo 48, ya que Jesús sabía que en Natanael no había engaño delante de Dios, es decir, que Natanael era un hombre honesto o genuino, pero no sin pecado. Natanael quedó totalmente sorprendido cuando Jesús le dijo el lugar de donde había estado meditando, ya que le dijo Natanael: ¿De dónde me conoces? Respondió Jesús y le dijo: antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi. Juan capítulo 1 y versículo 48. Es por eso que inmediatamente Natanael reconoció que Jesús era el Hijo de Dios y el Rey de Israel, como señala el versículo 49 de Juan capítulo 1. La fe de Natanael nunca llegaría a poseer más de lo que llegó a poseer en ese momento, aunque podría llegar a poseer mejor al Señor. En realidad, de Nazaret no solo salió algo bueno, sino aquel que es incomparable, el mejor de todos, y el bien por excelencia. Nótese que el Señor promete a Natanael que verá cosas mejores. Juan capítulo 1 y versículo 50. El cumplimiento de esa promesa es declarado en el versículo siguiente, en el 51, donde le dice: y le dijo: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. También puede observarse en este versículo una asombrosa sustitución, ya que en lugar de la escalera del sueño de Jacob, tenemos al Hijo del Hombre, y el cielo abierto señala el acceso abierto en el cielo a través de aquel que es el camino y la puerta. Juan capítulo 14 versículo 6 y capítulo 10 de Juan versículo 9. Nótese que Jacob dijo después de su sueño: «¡Cuán terrible es este lugar!».
La traducción de la Reina Valera 60 no expresa aquí bien el texto hebreo, ya que la exclamación de Jacob tiene que ver con la impresionante o imponente presencia de Dios. Jacob, él se da cuenta de que está en un lugar santo y en la presencia de alguien que es digno de adoración. Note que todo acto de adoración debe comenzar con y caracterizarse por temor reverente en la presencia del Señor. Éxodo, capítulo 3, versículo 6, nos dice: Yo soy el Dios de tus padres, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su cara porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y el Salmo capítulo 2 y versículo 11 dice: Sirvan al Señor con temor y alégrense con temblor. El autor de Génesis vuelve la atención al Señor cuando escribe y dice: Y he aquí Jehová estaba en lo alto de ella. Versículo 13. Posiblemente una mejor lectura sería: He aquí, además que Jehová estaba en pie junto a ella, pues esa lectura armoniza mejor con el contenido de el versículo 16, donde dice: Y despertó Jacob de su sueño y dijo: Ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Nótese que no se trata aquí de algo de poca importancia, sino todo lo contrario, ya que la escalera implica a Dios, a todo el cielo y la tremenda experiencia por la que Jacob está pasando. Finalmente, debe de abordarse la cuestión de las promesas que acompañan la teofanía, que estaba bosquejada en Génesis capítulo 28, los versículos 13 al 15. La primera promesa es en cuanto a su relación con la tierra, versículo 13. Y en el versículo 14, Dios le recuerda a Jacob que tendrá una descendencia tan numerosa como el polvo de la tierra. Esa descendencia se extenderá hacia los 4 puntos cardinales. El versículo 15 contiene varias promesas personales que Jehová Dios hace a Jacob, como por ejemplo: Yo estoy contigo. Esta es la primera de las 3 promesas hechas a Jacob. Génesis capítulo 26, versículo 3 nos dice: Reside en esta tierra, yo estaré contigo y te bendeciré, porque a ti y a tus descendientes les daré todas estas tierras, así cumpliré el juramento que hice a tu padre Abraham. Y Éxodo capítulo 3, versículo 12 dice: Él respondió: Ciertamente yo estaré contigo. Esto te servirá como señal de que yo te he enviado. Cuando hayas sacado de Egipto al pueblo, servirán a Dios en este monte. Nótese que el Señor le promete su presencia y con esta promesa recubre todas las otras promesas, cuando le dice: Te guardaré por donde quiera que fueses. El Señor promete protección a Jacob por todos los sitios por donde él camine, como también nos enseña el salmista en el Salmo 23. Sigue diciendo: Y volveré a traerte a esta tierra. Isaac y Rebeca enviaron a Jacob a Padán Aram, pero Jehová Dios promete llevarlo de regreso a la tierra prometida. El compromiso de Dios es expresado en la parte final de este versículo, cuando le dice: Porque no te dejaré hasta que haya hecho lo que te he dicho. Versículo 15. Nótese que esta declaración es un fiel testimonio de la fidelidad de Dios, ya que el Señor cumple todas sus promesas, por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento. Hebreos capítulo 6, versículo 17. También a pesar de los tropiezos y caídas de Jacob, Jehová Dios nunca dejó de estar con él.
ese compromiso es el mismo que Dios tiene con todos sus hijos. Filipenses, capítulo 1 y versículo 6 nos dice: estando convencido de esto, que el que en ustedes comenzó la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Dios está presente al lado de nosotros, llevando a cabo su obra de maduración en nuestra vida. En cualquier cosa que comprendemos, Él está ahí para ayudarnos y fortalecernos, ya que no es necesario gritar para llamar su atención, como hacían los sacerdotes de Baal. Jehová Dios oye incluso nuestros suspiros porque Él está con nosotros. Entender la realidad de la presencia de Dios es algo difícil de explicar aún para el mejor expositor. Y voy concluyendo con esto. Se ha señalado que cada una de las 3 etapas del sueño tiene un énfasis dado con la palabra he aquí, y que llega a su crisma en la 3ª repetición, cuando se ve al Dios del pacto estacionado a la cabeza de este camino, entre la tierra y el cielo. Pero también, además de esto, el valor de Jacob a la vista de Jehová surge ahora de ser antepasado designado del Mesías, en quien todas las familias de la tierra serían benditas. Génesis capítulo 28, versículo 14. Cristo también es el camino, simbolizado por la escalera, como señala Juan capítulo 14 y versículo 6. Y también es el puente de unión entre el mundo material y el espiritual. Primera carta de Timoteo, capítulo 2, versículo 5. Así pues, nuestro Señor es consecuencia, ya que Él mismo afirma que los ángeles de Dios suben y descienden sobre Él. Juan, capítulo 1 y versículo 51. Amigo y amiga oyente, el Evangelio de Juan, capítulo 1 y versículo 46, muestra que Jesús trató con Natanael, y cuando Natanael le preguntó cómo le conoció, Jesús le dijo que lo había visto debajo de la higuera. Y así lo cuenta el Evangelio de Juan, donde dice que respondió Natanael y le dijo: Rabí, tú eres el Hijo de Dios. Amigo y amiga oyente, tú no puedes tener acceso directo a Dios, ya que para tener acceso directo a Dios se llega por medio de Jesucristo, ya que Él es, como nos dice la Biblia, el único camino que nos permite acercarnos a la presencia de Dios. Es la escalera que desciende del cielo para que los pecadores puedan subir a ella, y lo puedan hacer no de cualquier manera, sino en arrepentimiento al Señor, ya que Jesús es la escalera. Es por eso que, mi amigo, mi amiga oyente, tú puedes hacer la misma afirmación que hizo Natanael. Tú puedes decir que Jesús es el Hijo de Dios. Quizás tengas dudas, quizás no entiendas bien, pero no esperes a saber toda la Biblia, sino entiende en primer lugar que eres, como todos somos, pecadores delante de Dios y que necesitamos arrepentirnos de nuestros pecados, de nuestras rebeliones delante de Él, para que así Él pueda perdonarnos y podamos tener esa presencia de Dios en nuestra vida en cualquier momento y en cualquier lugar, allá donde estemos. Por ello, mi amigo, mi amiga oyente, yo te animo ahora a que tú puedas aceptar a Cristo en tu corazón. Eres tú quien debe de invitarle. Yo estaré haciendo una oración, pero eres tú lo que lo debes de hacer. Si no sabes cómo hacer la oración, sígueme en esta que yo voy a hacer y di: Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios. Creo que tú eres el que dites tu vida en la cruz del Calvario a favor del pecador y la pecadora, arrepentido y arrepentida. Ahora vengo ante ti creyendo que soy una persona pecadora también, que necesito tu perdón,
Por ello, te pido perdón por todos mis pecados y todos mis delitos. Me arrepiento de ellos y te recibo ahora como mi único y suficiente Salvador. En tu nombre. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de corazón, te recomiendo que comiences a orar a Dios, en primer lugar, en el nombre del Señor Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios y lo hagas a diario. Comienza, por ejemplo, con el Nuevo Testamento. Y también, por último, te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiano-evangélica, donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo podrás crecer espiritualmente y también servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos.